gracias a todos por tomarse 30 minutos más de estar aquí para tratar de comentarles muchas cosas que vienen acerca de recursos humanos. Este departamento de recursos humanos quizás es uno de los más olvidados en las empresas, porque usualmente cuando no tenemos el capital, por ejemplo, para invertir en una nómina, hacemos esta parte de se la paso al contra, ¿verdad? O a quien esté en la parte administrativa, y no necesariamente pudiéramos tener los beneficios que pudiéramos tener teniendo una gente experta en recursos humanos. Recursos humanos no solo es pagar nómina, o no solamente es ir y pagar impuestos, IVAs, SUA y todo lo que conlleva a la carga que lleva un trabajador. Recursos humanos es justamente trabajar con la gente. Y esta plática justamente se llama Empleados Felices, Empresas Más Productivas, porque el 20% de los empleados son más productivos que los infelices. Alguien que vemos en redes sociales que postea, por ejemplo, ya va a ser lunes, etcétera, etcétera, podemos observar que quizás no está en un trabajo que le guste, que no se está desarrollando profesionalmente, que se siente estancado. Podemos observar con un mínimo comentario si alguien no está feliz dentro de su empresa. Se dice que para el 2020 el Departamento de Recursos Humanos ya no solo será esa parte operativa de altas, bajas y cosas frías, sino se encargará realmente de desarrollar el talento y se encargará de humanizar a la organización. Desde hace 5 años la UNESCO propone, y pues sí de alguna manera como que está muy insistente en el tema, de que las empresas volvamos a esta parte de estar implementando los valores, que tratemos de ver a las personas como personas y no como el número de empleados que te toca, ¿sí? Los empleados felices, esa es una estadística que salió de unas bolsas de trabajo. El 31% se vuelven más productivos, el 37% se vuelven mejores vendedores y el 3 de cada persona que realizó la encuesta se vuelven más creativos. ¿Por qué? Porque cuando estás en algo que te gusta, pues le buscas la manera de solucionar. A lo mejor no puedes tener el recurso que a ti te gustaría, pero te las ingenias porque es algo que te gusta. Salvo personas, por ejemplo, que están en un puesto que no les agrada, pues a mí no me toca, ¿no? O a mí no me contrataron para eso, esa es actividad veterinaria. Entonces, como que se vuelve un poco más tajante el colaborador y ya no surge esta parte de las sinergias que estábamos platicando en la educativa de hace rato. Las empresas no pueden comprar el compromiso y la felicidad de los empleados deben valorarlos y motivarlos para que esto suceda. Desafortunadamente pasa así. El sueldo no te asegura la lealtad del colaborador. Y a veces pensamos que sí, pues, oiga, pues es que yo le estoy pagando, le estoy pagando bien, ¿no? Y cómo no me va a valorar, ¿no? Hay muchas cosas más que tenemos que hacer dentro de nuestra organización para que la gente realmente se ponga la camiseta. Los años que tengan 10, 15, 20 tampoco te aseguran que la persona tenga la camiseta puesta. ¿Sí? No existe un salario que compense un mal clima laboral. Eso también es totalmente cierto. Si nosotros no tenemos el debido cuidado de tener un clima organizacional positivo, funcional, evidentemente vamos a tener bastante rotación de personal y mucha gente descontenta. El problema de la gente descontenta de la organización es que usualmente no se percibe. Entonces, aparentemente todo está correcto en nuestra organización, pero radio pasillo a todo lo que da, ¿no? Y ya van a hacer esto. No, pues fíjate que ya dijeron algo y ya se echaron para atrás, ¿no? El típico, ¿no? O ya viene el reporte personal y todo el mundo espantado, ¿no? Entonces, para eso justamente hay que tener los procedimientos claros, definidos, las líneas de comunicación totalmente abiertas para que el radio pasillo deje de ser radio pasillo. O sea, si no te lo dice un medio oficial, es chiste, ¿sí? Y podamos evitar que se vea nuestro clima laboral.
En aspectos más, los aspectos más valorados en el entorno laboral, por ejemplo, es el buen ambiente laboral. Si tenemos un buen ambiente, nos gusta ir. Es como esa parte de asistir a un grupo donde me tratan bien, me siento cómodo, puedo platicar abiertamente. Está la parte del salario. Hay evaluaciones de puestos que nosotros podemos acceder sin ningún inconveniente, donde podemos ver si realmente estamos pues, pagando lo adecuado, ni más ni menos. Justo platicaba con alguien con respecto a que también es cuestión de percepciones, y vuelvo al tema de la comunicación. Quizás un empleado puede sentir que está mal pagado, es su percepción. Pasó que un puesto secretarial, por ejemplo, decía que debía de ganar 10,000 pesos. ¿Qué creen que sea? ¿Es correcto la percepción de que una secretaria debería ganar 10,000 pesos en el mercado de Veracruz? Usualmente no es común. Usualmente esos salarios están como en 6,000 pesos, más o menos, más prestaciones. Entonces, cuando se le hace esta parte de, mira, estos puestos se les enseñó toda la evaluación, entonces ahí la percepción cambia, porque dice, oh, no estoy mal pagado, al contrario, gano 8, estoy bien pagada. Entonces, la actitud cambia. Eso es una de las partes bien interesantes en cuanto a recursos humanos, ese feeling que tengamos para transmitir las ideas. Recursos humanos no es suavecito y tiene un trabajo bastante importante y debe tener ese don de gente para poderte decir, la estás regando pero bonito, sin que tú te sientas agredido o sin que te sientas que te están juzgando, sino realmente la gente de recursos humanos tiene que estar para potencializar. Esa es una de las labores principales del Departamento de Recursos Humanos. Y bueno, hoy día se pondera también este tema del horario flexible, que es la conciliación de la vida personal y laboral. Usualmente, la vida laboral consume la vida personal. Tenemos que lograr en las empresas tener ese equilibrio, porque va a ser la calidad de vida que podamos dar a nuestros colaboradores, incluso a nosotros mismos. Tampoco es sano estar 24 horas del día trabajando. Cuanto más pasión pone la gente por el trabajo que hace, más probabilidades hay de demostrar energía positiva y éxito en la vida. Y esto yo les llamo que es el origen del mal. Si nosotros no buscamos gente con pasión para cubrir los puestos de trabajo que estamos solicitando y metemos a cualquier persona con tal de tapar el hueco, la repercusión a largo plazo es bastante costosa, porque vas a tener una gente que no le gusta lo que hace, que te agarra como escalón mientras encuentra algo mejor. Y no está padre eso, porque finalmente cuando alguien entra es una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, curvas de aprendizaje. Entonces, si ya nos ponemos a hacer la cuenta de todo lo que representa que alguien nuevo ingrese a nuestra corporación, pues evidentemente nos daríamos quizás un poquito más de tiempo en elegir gente que realmente le apasione su trabajo, por el simple hecho que le gusta. Por añadidura, evidentemente vienen los dineros, el desarrollo, todo el crecimiento que te pueda dar a ti como trabajador y a tu empresa. Y esa es la gente que se pone la cabeza. Me di la tarea de investigar a empresas que han destacado por su actividad dentro de recursos humanos, y por eso es parte del éxito. Ustedes se van a dar cuenta que hay varios comunes denominadores dentro de las empresas, los cuales pudiéramos agarrar como tips para ir incorporando dentro de nuestras organizaciones en el plazo que pues, ustedes definan. McDonald's, por ejemplo, se especializa mucho en la gente joven. Ellos se enfocan en el primer trabajo. Dicen que el primer trabajo, y es cierto, como en una relación de noviazgo, nunca se olvida. ¿Qué experiencia? ¿Ustedes se acuerdan de qué experiencias tuvieron en su primer trabajo? ¿Fue positiva o negativa? Si fue positiva, se van a acordar de que, sí, pues a mí me enseñaron esto, yo crecí así, mi jefe fue así conmigo, una escuela para mí, ¿no? Pero hay gente que también, por ejemplo, conozco,
que vivió algo totalmente negativo, que hasta dudó de su carrera. Y es algo fuerte, ¿no? Porque dices, oye, me tardé en elegir, estudié, y al final como que no me siento capaz de realizar este trabajo porque creo que soy, que no doy el ancho. Está difícil, porque quiere decir que la organización los estaba totalmente aplastando. Entonces, aquí me gustó mucho todo esto que vi de McDonald's, porque habla acerca de los millennials, ¿no? Que tanto se ha hablado últimamente, con que no quieren trabajar y que no se adaptan y todo lo demás. Y McDonald's dice, no, espérate, así como tú te esfuerzas en adaptarte a tu cliente, también te tienes que adaptar a tus clientes internos, que son tus trabajadores. ¿De qué manera, dentro de lo que la estructura te permita, poder alinear ciertas cosas que sean funcionales para ambos? Se dice que, por ejemplo, en el 2017, 75 millones de jóvenes en toda Latinoamérica no encuentran trabajo, y gran parte de esos son millennials. Los millennials se comprenden más o menos entre 1980 y 1994. Hay muchísimas más generaciones que vienen, y esta generación lo tiene todo. Tiene creatividad, tiene energía, tiene superación y sobre todo tiene sinceridad, que eso yo creo que es la parte que nos asusta. Les voy a decir por qué. Si nosotros le preguntamos estas 4 preguntas a generaciones pasadas y a generaciones de hoy día, de los dichosos millennials, ¿qué contestaríamos? ¿A quién no le gustaría tener un balance entre la vida personal y laboral? ¿Todos? ¿Son millennials? No. Bueno, ¿tú sí? ¿Quién más? ¿Millennials? Ahora resulta que son de 1 y 7 para acá. Bueno, pero habemos 2 o 3 generaciones. Pero bueno, al final del día, ¿qué les gusta? Estamos 3 tipos de generaciones aquí. Todos queremos lo mismo. ¿Prefieres un incentivo cierto a corto plazo o un incentivo incierto a largo plazo? Incierto a largo plazo. Rápido y cierto. ¿Te gustaría participar en un proyecto que te haga feliz o uno donde no te aporte valor como persona? Buscamos cosas que nos hagan sentir bien, algo donde nos sintamos útiles y productivos. ¿Qué eliges tener éxito hoy o en el futuro? ¿Algo que perdure? ¿O ahorita? Ya, México usualmente queremos las cosas rápido ya. Por eso los productos milagrosos aquí son un boom, porque todo lo queremos fácil, rápido y ahora. Los millennials no son tan diferentes de las generaciones, solamente que son sinceros. ¿Qué hacemos? ¿Qué peso le estamos dando a sus respuestas? Nos asustan, porque ellos sí nos dicen directo a nuestra cara, ¿no? O sea, yo no quiero estar 1000 años en un puesto donde no voy a crecer, porque nos espantan, porque nosotros sí lo hacemos, sí lo haríamos. Nos quedamos en el lugar donde estamos por no movernos de la zona de confort, porque así nos enseñaron, no es malo, simplemente así es como nos vienen programando desde chiquillos, de que tienes que esforzarte para ser alguien en la vida y tienes que trabajar duro para tener algo y tienes que estudiar para poder lograr algo en la vida, y finalmente no son garantías, no son garantías. Entonces, obviamente los millennials pues, se basan mucho en la parte de las creencias, sus preferencias, sus pasiones, qué les apasiona y la importancia en lo que hacen. Realmente, si van a trascender o no. Últimamente está mucho en la parte de la ecología, de cuidar el planeta y todo esto. Creo que eso es algo padre que pudiéramos ir jalando, ¿no? hacia nuestro pensamiento. Y pues en contra tienen la dinámica corporativa. Obviamente, pues si venimos de una estructura muy cuadrada, muy consolidada, pues obviamente es donde están existiendo los choques. Y aquí hay una fórmula que me pareció muy interesante, porque esto aplica a cualquier generación. La satisfacción es igual a la realidad menos la expectativa. La satisfacción, si nuestra expectativa es demasiado grande y la contrastamos con nuestra realidad, nuestra satisfacción es menor.
Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Muchas veces, como empresarios pasa, que dicen, no, pues es que yo quiero vender, no sé, el triple. Va, ¿tiene la estructura para vender el triple? No. Entonces, traemos una expectativa así de grande, pero no estamos dando las herramientas necesarias para poder alcanzar este objetivo. Y encima nos enojamos y nos frustramos y toda esta parte emocional por no alcanzar esa satisfacción que queremos, pero no salimos o no nos atrevemos a salir de la zona de confort. Eso es lo que hacen los millennials. Entonces las compañías debemos adaptarnos a esas necesidades de nuestros clientes, tanto internos y externos, dentro de lo que nos vaya permitiendo obviamente la operación. Hay que ser inteligentes, porque en el 2030 los millennials serán el 50% de la población trabajadora. O sea que muchas empresas van a quedar en manos de esos millennials. Entonces, tenemos de dos sopas. Seguimos frustrándonos porque los millennials no jalan, o exacto, nos dedicamos a moldearlos para que esos que van a quedar con las empresas en sus manos puedan incorporarnos también a nosotros, porque al rato los salidos vamos a nosotros, ¿sí? Y esta la realidad no está tan lejos ya. Entonces, bueno, aquí McDonald's hace ciertas recomendaciones. Por ejemplo, adáptate a la necesidad, que un candidato se te baje porque es para empresa fulana de tal. Wow. Dice, no, yo no, ahí no entro. Ya me dijeron que es Superman. Entonces es feo, porque entonces de qué manera nos están recordando como empresas. Y finalmente es parte de nuestro valor también, de nuestra imagen, que tenemos que cuidar también. Si nos están dando referencias negativas, en este caso, ¿qué creen que van a estar diciendo de nuestras empresas? ¿Sí? Tener un puesto de primer empleo que no requiere experiencia previa. McDonald's es el rey en eso. Casi todos, la mayoría, tienen colaboradores que están estudiando. Entonces, no estaría de más. No retengas al empleado, esto es bien importante. Hablamos de retención de talento y hoy día ya no se ocupa retener al talento, porque retener el talento significa de, a ver, meto estos 50 en un cuarto, cierro la llave y no te sales, ¿no? Y aquí en realidad es motivar la permanencia, involucrándonos en los procesos y decir para qué y por qué. A nadie le gusta que te digan, oye, párate y baila. Entonces, ajá, sí, ¿y por qué o para qué lo voy a hacer? Lo mismo funciona en las empresas. Si no decimos por qué estamos dando una indicación de dónde viene el contexto y para qué lo queremos, la gente no se involucra y no lo hace suyo. Es simplemente un robot que va a seguir una instrucción. Puede ser que la siga bien, puede ser que la siga mal, pero al final del día no se involucra en el resultado, ¿sí? Dar líneas de acción de toma de decisiones con supervisión. Eso también nos cuesta mucho trabajo para las personas que venimos de esa estructura cuadrada, porque nos cuesta trabajo delegar y nos cuesta trabajo confiar en que alguien lo puede hacer quizás hasta mejor que uno. Entonces, obviamente no es soltarle todo el hilo, ¿no? Sino realmente sí aparecer de tener supervisión, pero tener una línea de acción donde te permita a ti como trabajador innovar y ser autónomo dentro de tu puesto de trabajo. Ser una persona socialmente responsable, que eso es algo que se valora mucho hoy día. Comunicación como eje principal y ser congruentes y formar valores. Eso es parte de lo que trabaja. Otra empresa que también donde me puse a investigar, la de Google. Google, sus tres pilares son su misión, su transparencia y su voz. La misión, que se encuentre la información accesible para todo el mundo. Pues Google buscamos todo, ¿no? Qué incongruente sería que sus trabajadores no encontraran las respuestas, ¿no? Dentro de su misma organización. Por eso es que esta misión se baja a toda la organización y les da parte de transparencia, que todos los empleados se sientan dueños de la compañía, porque saben todo de la empresa. Y la voz, que es la importancia que le damos a los empleados para aportar a la organización. Esa parte de que puedan aportar, digo, igual no vas a hacer todo al 100%, pero habrá ideas que sí puedas ir implementando y ya no es parte de la estrategia. Y la parte de la innovación dice que todos pueden innovar desde su puesto de trabajo. Todos deben tomar riesgos medibles. ¿Esto qué es?
Muchas veces cuando estamos por ingresar a alguien a nuestra organización, y si tú le preguntas, ¿te sientes líder? Y te dicen que no, aguas. Porque los líderes no solamente son para puestos gerenciales o jefaturas. Cada quien tiene que ser líder en su empresa, en su puesto de trabajo. Entonces sí tenemos que fomentar esta parte de liderazgo. Y obviamente saber trabajar en ella. Lo más importante para esta empresa son los voters, así le llaman, que son los empleados, hasta le pusieron ahí un nombre. No te dicen colaborador empleado, te dicen nombre. Y bueno, las acciones, ellos se centran mucho en la parte del reclutamiento y ellos fijan 4 ejes para ser parte de la empresa. Por ejemplo, lo que son las habilidades cognitivas, que es la capacidad que nosotros tenemos de aprender. Eso se puede determinar en una evaluación psicométrica y otro tipo de evaluaciones. La parte de liderazgo en la organización, de hecho hay pocos ya niveles jerárquicos, esos organigramas tan profundos que veíamos ya últimamente son como más planos y todos los puestos a veces tienen que ver con todo porque se hacen ya proyectos multidisciplinarios incluso. Entonces habrá proyectos que uno de acá interactúe con uno de acá y demás. Entonces eso, el liderazgo lo aplican para todos los puestos. Conocimiento general del rol, obviamente pues la experiencia que pudieran llegar a tener dependiendo del puesto que se va a cubrir. En los goblines, que es una filosofía, dice, trata a los demás como te gusta que te traten, ¿sí? Relaciones ganar-ganar, pensar en beneficio común. Cuando nosotros como líderes hacemos una toma de decisiones cuidando nuestro puesto de trabajo, no estamos pensando en el todo ni en el todos, y esa es la parte que hay que tratar de desarrollar en la gente, porque venimos y es muy normal del tema del yo, porque desde chiquitos lo tenemos, eso es muy normal. Hay que pasar al siguiente nivel, donde empecemos a pensar en el compañero, ¿no? Si yo no hago esto, te afecto a ti. Si yo falto en esto, afecto a la operación. Entonces ya estás empezando a pensar en alguien aparte de ti, de tu puesto de trabajo. Conectar con la pasión por lo que haces, tener esos espacios donde puedan volver a conectar con esa pasión, porque siempre hay que estarla refrescando. En recursos humanos me da un poco de risa porque dice, es que siempre tienes que motivarlos. No, espérate, no tienes que estar con notas todos los días de arriba, vamos. No, tenemos que incrementar la motivación. No es de que tú la sacas de abajo de la piedra para que el trabajador se le quite la zona de confort y diga, sí, ahora sí, hoy sí voy a hacer, hoy voy a cambiar, ¿no? Y hoy sí voy a hacer las cosas como debo de hacerlas, ¿no? Por eso, recursos humanos tienen que estar al pendiente y sí se requiere pues un seguimiento bastante enfocado. Y la actitud, por supuesto. Tienen un proceso onboarding que está súper interesante porque ese es el inicio de la relación que tenemos con nuestro colaborador. Primero, enseña la cultura de la empresa y los valores. ¿Cómo queremos que la gente se ponga en la camiseta si nos saltamos esta parte tan importante? Ahí le va a parar la pared. Les aseguro que si hacen el ejercicio y van a su empresa y le preguntas ¿cuál es la visión de la empresa? ¿Cuál es la misión? ¿Y cuáles son mis valores? Les aseguro que muchos les van a poder contestar, a pesar de que la tengan pegada a la pared. Porque quiere decir que no estamos trabajando constantemente en que la gente tenga un ADN de nuestra empresa, que realmente se tatúe esos valores y viva en consonancia con esa filosofía que nosotros queremos trasladar. Todo se mide, no es a ver qué aprenden en este proceso de aprendizaje. O sea, quiero que llegues a este punto y te voy a dar las herramientas para que lo puedas hacer y vas a tener un acompañamiento para que lo tengas que hacer. He visto empresas que contratan y al otro día ya va a entrar el vendedor a la calle a generar. ¿Creen que va a tener resultados positivos? Voy a tener ahí 2 o 3 ventas de chiripa, ¿no? Pero en realidad estamos exponiendo a nuestra gente a que dude de su propio potencial, que no le estamos dando las herramientas. Y a nuestra empresa. Claro. Que vayan a decir puras así. Imagínate, claro, que te venda algo que tú no dijiste y ahora cúmplelo porque tú ni modo de echarte para atrás, ¿no?
te aseguras que tengan la mejor experiencia en tu empresa. Siempre hay que estar en constante. Y no se trata de estar chiqueando o de acceder a todo para esas negociaciones, y para eso se pueden llegar a puntos intermedios. Tener jefes y gerentes efectivos, este es otro punto. No cualquiera puede ser gerente, hay que desarrollar gente. A veces los aumentos los ascensos se hacen porque, ay, mira, Juanito ya tiene 5 años en la empresa, o ya tiene 10 años y siempre llega puntual. No, a mí se me hace que va a ser un buen gerente. Quizás resulta que no está desarrollando liderazgo. Tronamos a alguien que puede ser muy bueno por no desarrollarlo a tiempo. Para eso hay evaluaciones, incluso donde tú puedes corroborar si realmente puede esa persona cumplir ese puesto, y si no puede, ya sabes que le hace tanto para desarrollarlo, para no darle ese chance de fallar. Y tener equipos de alto desempeño, esto siempre, no darte chance de fallar, y la empresa empieza primero. Cosas que consideran el proceso, pues obviamente las evaluaciones de desempeño cada 6 meses. Esta empresa, como relojito midiendo el desempeño, no se espera a fin de año para decir, no alcancé la meta, ¿no? O fulano, no alcanzaste la meta. O sea, si en 6 meses, ¿qué te hace falta? Te lo doy y seguimos pendiendo, ¿no? Dar retroalimentación todo el tiempo. El feedback es un tema bien interesante porque hay una metodología para darla. Si la usamos de manera incorrecta, resulta contraproducente y la gente se siente ofendida. Por ejemplo, el feedback, primero tienes que preguntar si puedes dar feedback. No es de yo creo o yo pienso que no. Quitar toda la parte de emoción de tú eres, porque le estás aumentando esa parte emocional a esta retroalimentación. Tenemos que ser totalmente objetivos. Y primero empiezas con los puntos positivos y terminas con los puntos de áreas de mejora. ¿Sí? Ese es el procedimiento adecuado de un feedback. Obviamente, seguridad psicológica. Si nosotros estamos bandeando, primero decimos una cosa, la siguiente semana ya dijimos otra, la credibilidad de la empresa queda totalmente comprometida. Y el día de mañana que en serio vayamos a efectuar algo, la gente ya no nos va a creer. Entonces ahí es donde sucede esa parte de las incongruencias dentro de la organización. La misión y objetivos claros es simple. Si yo digo, por ejemplo, decimos una instrucción, tenemos que verificar que realmente nos hayamos comunicado el interés. ¿Me podrías repetir, por favor, qué es lo que tienes que hacer? No, pues tengo que hacer esto. No, a ver, mira, te falta aquí, te falta acá, porque así podemos minimizar muchísimo los errores. ¿Cómo lo van a hacer? Y dar las herramientas. Muchas veces en las empresas, por ejemplo, si no tenemos muchos procedimientos definidos, las reglas claras, los objetivos claros, ¿cómo pedimos a la gente que cubra los objetivos si nosotros no le estamos dando las herramientas necesarias para poderlo hacer? Todavía no somos psíquicos humanos para saber cómo lo haría Fernando, ¿no? El estilo de Fernando, ¿cómo lo replicamos? Si no está claro y definido, ¿qué estamos exigiendo a nuestros trabajadores? Eso es una parte bien interesante, y es en lo que menos a veces invierten, sobre todo en las pequeñas empresas. Se entiende que son proyectos probablemente un poco más costosos, pero a la larga te dan una columna vertebral tan sólida que te puede permitir crecer sin estar retornando los dedos del día de mañana. La empresa HP, por ejemplo, se concibe al empleado como el propio responsable de su formación y trabajador. Con la ayuda de la compañía, es quien elabora su plan de formación particular. Aquí, por ejemplo, ellos tienen 2 prácticas que me gustaría destacar, que es la dirección por contacto directo. O sea, el gerente o el director no es el non plus ultra saiyajin que nadie puede acceder a él. Tienen una política de puertas abiertas, donde cualquiera puede ingresar. Y eso es buenísimo. Y además les hace que destinen tiempo para recorrer su departamento todos los días, a ir a saludar a cada uno de los colaboradores, hola, ¿qué tal? Buenos días. A lo mejor alguien diría, es que yo soy muy ocupado, sí, pero esto te hace conectar con la gente. Y el día de mañana que tú pidas algo, estás conectado. Es más difícil que te digan que no. Disponibilidad para conversaciones imprevistas y comidas y charlas de pasillo. Hay que interactuar con la gente. Todavía hay empresas que dicen, no, los directivos que no se junten con los de acá abajo, porque eso se ve súper mal, ¿no?
o se pierde la línea entre jefe y colaborador, ¿no? Hay que darse el respeto, por supuesto, tampoco te vas a llevar de pidos y olas y así, pero siempre una interacción bastante positiva para que confíen en ti. Si el colaborador no confía en su líder, no lo va a hacer, aunque le hagan malita. Y la política de puertas abiertas que había representado, cada empleado con mando o sin él tenga el derecho de acudir a tratar casos de descontento, incomprensión o cualquier tema que les sea afectado. Cuenta con sistemas de evaluación que son de uso obligatorio y este sistema es denominado Performance Evaluation. Ellos miden todo, pero ya lo hacen por sistema, ellos desarrollaron su propio sistema. Dice RH, no arrastres lápiz, aplica tus evaluaciones por sistemas y dedícate a seguir a la gente en persona, seguimiento puntual. Eso es lo que entonces ellos analizan pues cada por lo menos una vez al año su firma laboral, les hacen sus evaluaciones, y eso es un plan de carrera. Eso es bien padre porque estás planeando la vida laboral de tu colaborador. ¿A dónde quieres llegar conmigo? Si alguien no se ve contigo en una gerencia o en una jefaturía, en algo importante contigo, hay algo que está pasando que todavía no conecta contigo. O te sacan los escalón y te puedes dar perfectamente cuenta, sino también se vale que un colaborador se vaya por crecimiento, porque a lo mejor ya no tiene para dónde, se vale. Pero que sean por eso y no porque no le estamos dando. Las encuestas de opinión, eso es importante. Las encuestas de salida, cuando un colaborador se va, es oro molido. Porque es alguien que ya simplemente ya no le importa qué repercusión pudiera tener, ¿no?, su comentario, y te puede dar información muy valiosa que a lo mejor tú no sabes. Y en su política de recursos humanos, dentro de su política de recursos humanos, HP hace también el derecho de que cada empleado recibe su incremento salarial en función de los méritos realizados, que han sido evaluados y discutidos conjuntamente con su supervisor. Aquí no es de que, ya tengo 5 años contigo, ya me te comento, o se me aumentaron la renta, jefe, no sé, échame la mano, súbame. Aquí es, tuviste tu desempeño adecuado, todo lo que te estuvimos pidiendo, ni ocupas venirme a pedir al año se te da. Pero todo es en base a los logros. El empleado crece, por ende, la empresa va a crecer. Y habla acerca del salario emocional. ¿Habían escuchado ese término? El salario emocional no necesariamente es dinero. Es esta parte donde nosotros podemos darle al trabajador algunas otras herramientas o recursos. Por ejemplo, hoy día muy valorado las mamás que tienen hijos, un horario de madres trabajadoras, cosas de ese tipo que digas, ok, no te estoy dando el año, pero mira, te estoy dando estos otros beneficios dentro de mi organización. Entonces, los empleados felices son 300% más innovadores. La satisfacción de los empleados genera hasta un 44% más de retención de la plantilla, que ya dijimos que no es retención, ¿es qué? Motivar la permanencia. Los días perdidos se podrían reducir hasta un 66%, se reduce el 51% de ausentismo de los trabajadores y los empleados 73% se vuelven más productivos. Y bueno, estas son algunas ideas de lo que es el salario emocional. Por ejemplo, las oportunidades de crecer dentro de la empresa. Tú puedes crecer dentro de tu puesto de trabajo, que tu organigrama no te tengas algún otro puesto adicional, tú puedes generar que sigan creciendo dentro de su organización, porque somos de alcanzar metas, somos de perseguir metas. Imagínense 15 años en el mismo lugar. Te estancas. Por más que te guste, por más, es como tener la zanahoria todo el día aquí y estar corriendo todo el tiempo y no llegar hacia ningún otro lado. Siempre va a ser el mismo lugar. Desarrollo personal y profesional, todo el tema de capacitaciones, el tema de viajes, conocer otros lugares, el darle responsabilidades diferentes porque es una persona que se ha destacado y se motiva, el buen ambiente laboral, la cultura y los valores de la empresa acordes al trabajador, compatibilidad de vida personal y profesional y ser parte de las decisiones de la empresa. Involucremos a nuestros colaboradores. Y mercado libre.
Mercado Libre, su visión es ser empresa que perdure y aporte a la sociedad. Y me encanta porque no tienen que ver con la empresa en sí misma. Ellos están enfocados hacia qué van a dejar hacia afuera. Entonces, ellos, por ejemplo, cuentan con 100,000 empleados en 18 países y 8 oficinas físicas. Imagínense el reto de llevar un departamento de RH. Y se distingue en dos ejes: una cultura única, que es el ADN emprendedor, y talento de equipo. Para lograrlo se enfoca en tener el mejor lugar para trabajar, traer a los mejores, que este es un punto bien interesante, sobre todo aquí en México pasa muchísimo. Si llega alguien viendo trabajo y tú como que observas que es mejor que tú, lo botas, porque lo sientes como amenaza. ¿Pasa o no pasa? ¿A quién le pasa? Justo platicamos. Entonces, trae a los mejores. El jefe no necesariamente tiene que estar haciendo, se junta con los mejores para que su equipo estén los mejores y tomen las mejores decisiones. Entonces no son amenazas. Sí se puede interactuar. Y la jerarquía, que es un organigrama horizontal, todos interactúan con todos para lograr los objetivos. Todos están involucrados con el objetivo principal. Y tiene un cuadrante. Se enfoca, por supuesto, en sus procesos, en las personas, en el presente y en el futuro. Lo que fue, se midió, se aprendió y next, lo que sigue. Porque muchas empresas sí pasa que a veces nos ciclamos. Es que siempre se ha hecho así, o una vez decimos y nunca funcionó así, pero quizás tenías, no sé, un panorama diferente, gente diferente, el contexto social es diferente, pueden haber 1000 variantes que te hicieron fallar. Habría que analizar si ya cambiaron tus condiciones y si realmente vale la pena volver a empezar. Aquí, por ejemplo, ellos tienen una plataforma que es autogestionable para pedir vacaciones, permisos, etc. Volvemos al tema como el anterior, donde sistematiza todo para que el DRH se dedique a la parte importante, a desarrollar gente. Los pagos se tercerizan, por ejemplo, como lo que hacen nuestros compañeros de Núbica, y se dedican al tema de consultas. Invierten el tiempo en dar un tipo de experience, que es como exactamente lo que hacemos con nuestros clientes, ¿no? Estamos en el marketing experiencial, tienen que brindar la experiencia de compra y que la gente salga así de un producto super wow. Exactamente lo mismo que hace con nuestros colaboradores. Tenemos que darle esa experiencia positiva para que siempre quiera elegir quedarse con nosotros. Y cada una de estas cosas que se implementan en la empresa sean para beneficio del usuario final. Esa es la principal toma de decisiones. Y eso logra, por supuesto, establecer un compromiso emocional. Si yo te involucro a ti en la toma de decisión, estamos los dos en el trabajo, porque tú hiciste de ti, ¿no? Y es muchísimo más complicado que alguien diga zafa, ¿no? Yo no hago esto. Y bueno, ¿cómo perduran en el tiempo? Por medio de su liderazgo, cultura, su misión y su objetivo. Comportamiento de los líderes deben ser un ejemplo. Y esto, de verdad, es cansado, sí, porque ser ejemplo de un equipo de trabajo requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Yo no puedo decirle a mi colaborador, usa el uniforme y yo no vengo con el uniforme. Yo no puedo decirle, no comas en tu lugar de trabajo y llego con mi torta, ¿no? Y encima mi oficina es de cristal, ¿no? Para que me vean comiendo a gusto. Entonces, son detalles pequeñitos, pero son los que al final del día son los que lanzan los mensajes, ¿no? O, oiga, hay que ajustarse el cinturón porque este año estuvo bien duro, ¿no? Y llego con mi camionetón, último modelo, ¿no? Y dices, a ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién nos ajustamos el cinturón? Por eso es que se crean todo esto. Digo, se la van a comprar padre, pero no la lleven, ¿no? La imagen es importante. O llegar a tiempo, ¿no? Usualmente luego dicen, es que yo quiero ser mi propio jefe porque así puedo llegar a la hora que yo quiera, ¿no? ¿Cierto? ¿O falso? Trabajamos más, ¿no? Sí, claro. El primero en llegar, el último en irte y el único que cobra cuando hay. Pasa. Y este tiempo la ventaja de trabajar de dueño. Así es.
las herramientas y los espacios, que todo esté acorde, ¿no? Si están tantas horas sentados, pues bueno, preocuparse por tener una silla cómoda. Tampoco va a ser un reposer, ¿verdad? Pero, bueno, salvo Google, que sí tiene sus camásticos ahí con su computadora acá. Pero bueno, ya son otro tipo de cosas. En México, ¿saben? Yo siento que todavía nos falta esa parte de cultura. No estamos acostumbrados a tanta libertad. ¿Qué pasaría si tuvieran hoy día en sus oficinas espacios de esparcimiento, por ejemplo, áreas de juegos y camas y demás? Yo pienso que estaría fila para ocuparlo, ¿cierto? Y se quedarían ahí más de 20 minutos. Los rollotitos, ¿no? Para dormir. Entonces, nos falta trabajar mucho en esa parte de concientización y eso empieza por uno. Hay que ser realmente coincidentes con lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Congruencia. Sistemas de reconocimiento, todo lo que son reconocimientos, acciones donde se invierte dinero. Sí es importante tener sanciones, claro. La cosa es no ocuparlos, ese es el resto. Cultura constructiva positiva, emprender, tomar riesgos, ejecutar con excelencia, dar el máximo, divertirte en tu trabajo. Momentos de verdad, eso también se ocupa en ventas. ¿A quién contrato? ¿A quién se promueve? ¿Y a quién se separa? Esos son los momentos de verdad que tenemos dentro de la organización. Y bueno, como resumen, les puedo decir que dentro de todo lo que estuve investigando con las mejores empresas que hoy día tienen las mejores experiencias laborales a nivel mundial, el punto número uno, o primero, el departamento de RH no se trata de los que hacen RH, porque muchas veces los de RH así como que yo como tengo un poco de poder acá arriba y veo quién se va, quién se quiere, todo lo demás, deja de existir. En realidad se trata de generar valor para otros. El de recursos humanos tiene que generarle valor a la empresa para dejar de ser gasto y que se convierta en una inversión. Entiende el contexto en el que vivimos, a veces lo que era correcto deja de serlo con el tiempo. Hay que estar al pendiente también de lo que pasa en nuestro entorno. Es que siempre se ha hecho así, no es regla. Muchas veces te cambian todas las situaciones y a lo mejor algo que era súper productivo, quedarse 12 horas trabajando, por ejemplo, estamos súper acostumbrados a eso, a lo mejor hoy día ya no es tan eficiente porque bueno, hay otras cosas, ¿no? Que podemos ver, administración del tiempo, no sé, procesos, hay un montón de cosas hoy día que tenemos en nuestra mano que podemos ir cambiando nuestra visión en base a lo que nos vaya funcionando. Define el valor, esto lo define el receptor, en este caso los empleados, inversionistas, la comunidad, el cliente. El cliente es el que al final del día te define el valor o le da ese peso a lo que estás diciendo. Cuando vamos a una junta, ¿qué aportamos? Se habla de tres cosas: talento, organización y liderazgo. Las competencias que le hace falta a nuestro personal. Siempre hay que preguntarse eso, ¿qué hace falta? Para entonces yo como empresa poder cubrirlo. Y entonces sí poder pedir resultados. Si yo no hago mi parte, y yo sé que muchas gentes de es que hay trabajadores que se pasan, sí los hay, pero la empresa siempre tiene que hacer su parte y separar obviamente a las personas que no les están beneficiando. Organización, herramientas, sistemas, procedimientos. Trabajamos ordenado, ayudamos a nuestros colaboradores a trabajar ordenado. Esos bomberazos operacionales hay que tratar de disminuirlos porque eso es lo que te impacta en los errores, en los retrabajos, en costos adicionales. Liderazgo. Tenemos a la gente correcta en los puestos correctos. Hay que estar midiendo cada rato, incluso a uno mismo. Hay veces que a lo mejor en algún punto del camino nos volvemos más un lastre que un apoyo. Si no estamos en total desarrollo junto con la organización. Tenemos la organización correcta, tenemos los líderes correctos. Esas son las preguntas fundamentales en todas las cosas. Contrata a los mejores y págales bien, eso es importante. Crear equipos con liderazgo transformacional. Hoy día es ese tipo de liderazgo que se ocupa. Ya no es el que soy líder, estoy acá arriba y ya por ende todo el mundo me va a seguir. Ya no funciona así. Ahora es, cada uno lo veo como persona, veo cuál es su potencial y qué le falta y me siento a desarrollarlo para que podamos obtener lo mejor de esa persona. Domina las plataformas digitales, eso es muy importante. Crear un departamento de RH, aunque sea que ustedes con una, no importa, es importante tenerlo. Desarrolla a tu gente, involúcrate
o involucra a todos en la organización. Si tú no los haces parte de tu organización, siempre se van a sentir afuera y te van a ver como estoy mientras, ¿no? Y el responsable principal de todo lo que funcione es el gerente general o el director. Siempre hay que estar supervisando a nuestra gente y ver qué les hace falta. Espero que les haya servido estos tips en cuanto a recursos humanos. Por mi parte, eso es todo.